organizaban. La FIFA lo escuchó. El árbitro lo escuchó. Nadie detuvo el partido. Reflexionemos un momento. Este es el mayor torneo de fútbol jamás organizado. 48 equipos, 3 países, más de 3,6 millones de aficionados que ya han pasado por las gradas. Y en medio de todo esto, el árbitro tenía en el bolsillo una herramienta que la FIFA diseñó precisamente para este momento, y optó por no usarla. Esto es de lo que casi nadie habla. Este mismo cántico ya obligó a la FIFA a modificar su reglamento en 2019. Dicha regla lleva vigente 7 años. Y ahora, en medio del torneo más importante de la historia del fútbol, está a punto de obligar a la FIFA a actuar de nuevo. Solo que esta vez, la FIFA quizás no pueda hacer nada al respecto. Sigan leyendo, porque la razón va más allá de un solo partido. En teoría, se trata de una victoria rutinaria en la fase de grupos. México ya se había clasificado para los 16avos de final antes del partido. Finalizó la fase de grupos con 3 victorias en 3 partidos, siendo la única nación coanfitriona de todo el torneo en lograrlo. Pero la transmisión recogió el insulto homófobo al menos 3 veces, dirigido al portero checo, el mismo cántico que ha acompañado a esta selección nacional durante más de una década, a lo largo de múltiples copas del mundo, múltiples confederaciones y múltiples grupos de jugadores que ya se han retirado. Aquí viene la ironía, y es lo que hace que esta historia sea diferente de todas las demás versiones que la FIFA ha manejado. México es sede de este mundial. Los aficionados que corean cánticos están animando en su propio estadio, en su propio territorio, protegidos por lo único que normalmente impide que los equipos se salgan con la suya, la ventaja de jugar en casa. Se puede multar a un equipo visitante, se puede amenazar a un equipo visitante con un estadio vacío. ¿Qué se hace cuando los aficionados que incumplen la norma son también los clientes que pagan su entrada para el país anfitrión, en el propio estadio del país anfitrión, durante el propio torneo del país anfitrión? Esto no es nuevo, y ese es precisamente el problema. En el Mundial de Rusia 2018, la FIFA abrió un procedimiento disciplinario formal contra México después de que los aficionados usaran el mismo cántico durante la victoria contra Alemania. Eso fue hace 8 años. Ese fue solo el comienzo de una historia que la FIFA ha intentado cerrar desde entonces, sin éxito. El verdadero punto de inflexión llegó en 2019. México ganó la Copa Oro ese verano, un trofeo, una celebración, un buen titular para el fútbol mexicano. Y casi inmediatamente después, la FIFA reescribió su propio código disciplinario, específicamente debido a lo que sucedía en los partidos de México, no en general. No como una actualización de política general. Específicamente, la nueva regla estableció un protocolo de 3 pasos para los árbitros. Paso 1. Detener el juego hasta que cesen los cánticos. Paso 2. Suspender el partido por completo si los cánticos continúan. Paso 3. Abandonar el partido definitivamente si la situación sigue empeorando. Piensen en la gravedad de esto. La FIFA no otorga a los árbitros la facultad de abandonar un partido a la ligera. Este protocolo existe hoy, en 2026, gracias a los aficionados de este equipo, y por ninguna otra razón. La cosa no quedó ahí, y aquí es donde la cosa se pone incómoda. La FIFA multó a la Federación Mexicana de Fútbol con $65,000. No fue una multa simbólica, sino una multa real, directamente relacionada con infracciones reiteradas. Además, se le ordenó a México jugar 2 partidos de clasificación para el Mundial en un estadio completamente vacío, sin aficionados, sin ambiente, sin ventaja de jugar en casa. Ese es un castigo que la FIFA suele reservar para los casos disciplinarios más extremos del fútbol internacional. El tipo de castigo que normalmente se aplica a escándalos de amaño de partidos o violencia en las gradas, no a cánticos. En 2021, la Federación Mexicana de Fútbol intentó algo diferente. Publicaron 2 videos. En uno, calificaban el cántico de discriminatorio, sin rodeos ni ambigüedades. En el otro, jugadores de la selección nacional, frente a la cámara, pedían directamente a los aficionados que dejaran de hacerlo. Ya no se trataba de la FIFA presionando a México desde fuera, sino de la propia institución futbolística mexicana intentando solucionar el problema desde dentro. Nada funcionó, ni las multas, ni los estadios vacíos, ni los jugadores hablando directamente a la cámara.
El 20 juego nunca se detuvo. Ni una sola vez, en 3 incidentes distintos en 90 minutos. Hay que preguntarse por qué. ¿Fue un descuido? ¿O fue una decisión tomada porque suspender un partido del Mundial en el país anfitrión, frente a un estadio lleno, en pleno torneo, era simplemente un riesgo demasiado grande? Comparemos 2018 con 2026, porque la diferencia entre ambos momentos lo dice todo. En 2018, México era un país visitante que jugaba en Rusia. La FIFA podía abrir procedimientos disciplinarios, amenazar con multas e incluso con la imposición de estadios vacíos, sin afectar al torneo en sí. El Mundial de Rusia siguió adelante independientemente de lo que la FIFA decidiera hacer con los aficionados de uno de los equipos. En 2026, México ya no será un país visitante. Será uno de los 3 países anfitriones, junto con Estados Unidos y Canadá, y los partidos se disputarán en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey durante los 39 días que dura el torneo. México ha sido sede o coanfitrión de la Copa Mundial en 3 ocasiones, 1970, 1986 y 2026, convirtiéndose así en el único país en la historia de este deporte en lograrlo. Esa historia debería ser motivo de orgullo. En cambio, es parte de lo que limita la actuación de la FIFA. La regla de 2019 se elaboró partiendo de la base de que la FIFA podía suspender o cancelar un partido sin causar daños colaterales significativos al torneo en general. Nadie diseñó ese protocolo para un escenario en el que el equipo que corea los cánticos es también el anfitrión de la Copa del Mundo, que vende entradas en sus propios estadios y recibe a millones de visitantes extranjeros en sus ciudades. Para ser justos con la FIFA, suspender un partido de la selección anfitriona en medio de un torneo de 48 equipos y 3 países que ya ha batido récords de asistencia sería una interrupción casi impensable. Y nadie serio quiere ser quien tome esa decisión. Pero esa es precisamente la trampa que les tendió su propia regla de 2019. Redactaron una regla para una versión de México que ya no existe. Un equipo visitante, no el anfitrión. Y ahora, la regla que crearon específicamente por México podría ser la única regla que la FIFA teme aplicar en su contra. En esa misma victoria por 13-0 sobre la República Checa, ocurrió algo que pasó completamente desapercibido. El portero Guillermo Ochoa, de 40 años, entró al campo al final del partido, en lo que podría ser su última aparición en un mundial. Se trata de un jugador que representó a México por primera vez en un mundial en 2006, y que, a lo largo de 5 torneos, ha vestido la camiseta de su país durante 20 años en el escenario mundialista más importante. Piensa en esa trayectoria, 2 décadas, 5 mundiales, un jugador que se convirtió en un símbolo del fútbol mexicano para toda una generación de aficionados, abandonando el campo de un mundial por lo que podría ser la última vez en su carrera, en su propio país, frente a su propia gente. Esa debería haber sido la noticia principal a la mañana siguiente. Ese debería haber sido el momento en que los fanáticos compartieran videos, los homenajes, los mensajes de agradecimiento inundaran las redes sociales. En cambio, quedó sepultado bajo 3 segundos de un insulto que la FIFA ha intentado erradicar desde antes de que nacieran algunos de los jóvenes talentos mexicanos. Un hombre dedicó 20 años a esta camiseta, y la historia de su despedida quedó eclipsada por el mismo problema que la FIFA no ha logrado resolver desde 2018. El protocolo de 3 pasos de la FIFA sigue ahí, sin usarse, en un reglamento que se elaboró precisamente a raíz de este equipo, tras este cántico concreto, siguiendo este mismo patrón de comportamiento que se ha repetido a lo largo de 4 mundiales. La cuestión nunca fue si la regla existía. Claramente existe. La cuestión es si alguien está realmente dispuesto a aplicarla al país anfitrión del torneo, que vende las entradas y organiza el espectáculo que todo el mundo ve. Así que aquí está lo que deben responder en los comentarios. Y quiero una respuesta real, no una evasiva. ¿Debería la FIFA suspender o incluso cancelar el partido de un país anfitrión por este cántico, aunque perjudique al mundial y avergüence al torneo en el escenario más importante que el fútbol haya tenido jamás? ¿O acaso proteger el torneo significa que algunas reglas solo se aplican cuando conviene, cuando el equipo infractor es visitante y no anfitrión? No hay una respuesta sencilla, y precisamente por eso esto no ha terminado. Esta historia está lejos de concluir,
Así que suscríbete si quieres ver qué hará la FIFA a continuación, porque ahora mismo, esa regla que todos habían olvidado se ha repetido 3 veces, y la cuenta sigue.